los estudios con el abogado penalista Andy Carrión. Doctor Carrión, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Bienvenido al programa. Gracias a ustedes por la invitación. El día de hoy veíamos en la portada de Perú 21, por ejemplo, ¿no?, que se mencionaba lo que está ocurriendo con nuestras dos autoridades del sistema de justicia. Por un lado, el ministro del Interior busca la suspensión de la fiscal de la Nación, presenta una denuncia ante la Junta, y por otro lado es la presidenta del Poder Judicial la que también está sometida a esa posibilidad, o podría tener la posibilidad, o podría ocurrir que sea destituida. ¿Cómo analizamos este contexto? ¿Es casual lo que ha ocurrido? Usted diría que no, que aquí hay un ánimo de pronto perverso para descabezar tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, como sugieren algunos analistas. Tal como lo acabas de señalar, Mávila, tenemos a las dos principales autoridades del sistema de persecución pública dentro de trámites administrativos ante la Junta Nacional de Justicia. Por un lado, nada menos que la presidenta del Poder Judicial, a raíz de una decisión en la que supuestamente no se habría aplicado la norma vigente en su oportunidad, es decir, aplicar una norma derogada, y por ello se está siguiendo un procedimiento célere ante la Junta que podría, Mávila, nada menos que desembocar en la destitución de una presidenta. ¿Cuánto tiempo puede tardar ese proceso? Bueno, por ahora, y yo creo que se ha confundido un poco, que le han dado el tiempo de realizar sus descargos de un plazo de 10 días. Sí. Pero no significa que culminados los 10 días ya se vaya a tomar de por sí una decisión. Es el tiempo que ella tiene para realizar sus descargos, pero aproximadamente este trámite podría durar hasta 2 o 3 meses incluso. No es un trámite que, digamos, en 2 semanas ya podríamos saber si es que es destituido o no. ¿En y además, 2 semanas? No es posible. No es posible. Va a durar todavía un tiempo más. Yo avisoraría que duraría 2 o 3 meses. Ahora bien, no significa que la sanción de todas maneras va a ser la de destitución, porque recordemos de que el marco de la investigación se enfoca en una decisión que han tomado 5 jueces supremos, pero uno de ellos fue el juez ponente. Es un juez que ahora es presidente de la Corte Superior de Justicia Junín, pero la denuncia abarca a todos. Sin embargo, si atendemos a un tema de razonabilidad y proporcionalidad en la imposición de sanciones, quien tendría que responder por la sanción más grave en tanto se verifique, en efecto, la aplicación de una norma derogada, sería quien ha elaborado la ponencia de esa decisión. Sin embargo, los demás jueces también podrían o bien ser absueltos de esta imputación administrativa ante la Junta Nacional de Justicia, o bien también acceder a una suspensión temporal. Pero estamos hablando, y eso es, digamos, lo grave de esta situación, de nada menos que de la presidenta del Poder Judicial. Claro. Ahora, por las características del caso, ¿usted siente que esto vaya a concluir en una suspensión o destitución, o cree que no hay argumentos suficientes para considerar lo que se le atribuye a la doctora Tello una falta grave? Yo creo que sí existen suficientes elementos para investigar administrativamente estos hechos, porque cuando los jueces van a tomar una decisión respecto a un determinado caso, Mávila, lo primero que hacen es identificar la norma aplicable y vigente al caso. Ese es el primer paso, la condición sin la cual precisamente es y precisamente ahí está el problema, eso ¿no?, es de lo haber que aplicado una norma. Y eso es lo que se les atribuye precisamente a los jueces supremos, independientemente de quién haya sido el juez ponente o no, porque los 5 jueces deben de tener la debida diligencia antes de firmar un documento, de analizar si es que en efecto la resolución está bien elaborada. Y eso, en caso de confirmarse, es una falta grave. Y eso, en caso de confirmarse, configuraría una falta grave que, de cara a los estamentos que informan la Junta Nacional de Justicia, podría desembocar en la destitución. Pero no es la única sanción, digamos, claro, la más grave. ¿Podría ser suspendida? Claro, y esa es otra posibilidad. En atención a la proporcionalidad, digamos, un juez ponente y otros que firman, podría la Junta Nacional de Justicia también proceder a la destitución de quien en rigor elaboró esta decisión y a la suspensión de quienes se adhirieron a esta decisión mayoritaria. El ponente podría ser restituido y el resto, dentro de los que se encuentra la doctora Tello, podrían ser suspendidos. ¿Qué pasa en el Poder Judicial si la presidenta es suspendida? Bueno, ya han habido casos en los cuales los presidentes del Poder Judicial han renunciado o han sido destituidos. Una renuncia fue, por ejemplo, del juez Duberlí, que en su oportunidad fue presidente del Poder Judicial, y quien pasa a asumir sería el juez decano, es decir, el juez más antiguo, que en este caso sería el juez César San Martín Castro, quien provisionalmente asumiría la presidencia del Poder Judicial hasta que dentro del canon de los estamentos del propio Poder Judicial se proceda a elegir a uno nuevo en la Corte Suprema. Pero mientras tanto, quien asumiría sería el juez supremo César San Martín. De acuerdo. En paralelo está esta denuncia del ministro del Interior contra la doctora Espinosa.
¿también encuentra que ahí hay sustento para una investigación? Tú has dicho algo importante, un término importante, que es la instrumentalización también de las denuncias en contra de ciertas autoridades. Pero el problema es de que también las autoridades tienen que ser diligentes al momento de llevar adelante o bien las investigaciones o bien la decisión que le aboca. En el caso que hemos comentado de la presidenta del Poder Judicial, pues tomar la debida diligencia de no firmar una decisión en la que se invoque una norma derogada, pero en el caso de la fiscal de la Nación, por ejemplo, no investigar transgrediendo los derechos fundamentales de los investigados. Yo estoy muy que transgredió ella los derechos fundamentales habría que precisar, del ministro del Interior? Porque él le atribuye haber divulgado información, sí, ¿no? Y haber filtrado la información. La fiscal dice que ella no teme nada, porque en realidad de alguna manera dio a entender que quien podría haber filtrado este documento por el que reclama el ministro Santibáñez pudo haber sido el abogado de una de las partes al momento de ser notificado. Eso es lo que ha dicho la fiscal. ¿Pero usted cree que ella pecó de falta de diligencia? Bueno, es cierto que cuando existe una causa en trámite, cualquier disposición de la Fiscalía de la Nación o cualquier fiscalía es notificada a las partes, los imputados, la Procuraduría o algún otro tercero interesado legitimado para participar dentro de la investigación. Por eso mismo digo. Por tanto, y ahí viene lo que tú señalaste, Mávila, es de que no necesariamente la filtración de la información viene de la mano de la Fiscalía. No es que la Fiscalía directamente filtra a la prensa y por tanto se le atribuye a la filtración como una falta grave. Puede deberse también a una causa de cualquiera de los actores dentro de la investigación haya simplemente provisto de esta información a un tercero. Eso por un lado, es decir, habría que indagar muy bien si es que la causalidad de la filtración de la investigación viene de la mano de la Fiscalía de la Nación. Algo muy complicado de probar. Pero yo me refería, Mávila, al tema de la transgresión de los derechos, por ejemplo, cuando, y contextualicemos el caso, que la Fiscalía le pidió al ministro de que pueda aportar su celular. Bueno, lo deportó reseteado, no había nada, pareciera de que, digamos, la coadyuvación a la investigación solo es para la tribuna, pero al momento de los hechos nunca entregó el celular con la información. Y luego la fiscal se ha defendido diciendo que el celular lo había cambiado, sí, que ahora el chip ya no es un chip manual, etcétera, etcétera. Y ante ello... Y además, incluso con esto de negarse a la toma de la prueba sí, de voz, que está en su derecho, es lo que dice su abogado. Está en su derecho, él puede no colaborar con una investigación donde él es el principal imputado y la Fiscalía puede recurrir a tomar una muestra de voz, por ejemplo, de algún audio suyo del ministro a través de alguna audiencia. Es decir, tiene herramientas para suplir esa toma de... Bueno, tiene herramientas que están apuntando únicamente, Mávila, a la dilación de la investigación. Es decir, no están realmente colaborando con la investigación, sino si él no tiene nada que temer, pues hubiera asistido a que le tomen la pericia de voz y simplemente descartar que en efecto estos audios o chats que ha tenido con Culebra simplemente no le pertenecen. Pero es una defensa, digamos, de forma. Pero a lo que yo iba, Mávila, era el hecho de que también la fiscal de la Nación ha cometido un error, yo diría yo, importante. Porque cuando no le entregó toda la información del celular, lo que ha hecho la fiscal de la Nación es solicitarle su clave de iCloud. Es decir, la clave en la cual se tiene acceso no solamente a esta conversación del chat del WhatsApp con el agente Culebra, sino a sus fotos, sus claves de correo, es decir, a todo un cúmulo de secretos que ameritan la participación de un juez. Entonces, ¿cree que ahí erró? Yo creo que ha errado, eso no debió de hacer la fiscal de la Nación, sino simplemente abocarse al objeto de investigación. ¿Cuál es el objeto de investigación, Mávila? La conversación entre el ministro del Interior y el agente Culebra. Y si a partir de esa conversación, por ejemplo, se ha encubierto para poder sustraer de la persecución pública a Vladimir Cerrón o alguna otra ilicitud que se viene investigando dentro de este marco. Entonces, ese error de la fiscal de la Nación ha sido instrumentalizado y aprovechado, y ahí cito el término que tú has mencionado al inicio, por parte del ministro del Interior para promover una denuncia ante no solamente la Junta Nacional de Justicia, sino también ante el Congreso de la República. Y bueno, la fiscal de la Nación ha respondido que no teme a nada, pero yo creo que también un funcionario público debe de resguardar la debida diligencia de cada acto que despliega en el desenvolvimiento de sus competencias. Por supuesto. Escuchaba declaraciones hoy durante la tarde del congresista Alejandro Muñante y él decía que ya ha ocurrido y que hay que estar acostumbrados a que eso pase, que la Junta Nacional de Justicia está en pleno derecho, pero la sensación que tenemos, por lo menos de un tiempo a esta parte, durante todo el gobierno de la presidenta Boluarte, ha sido de un enfrentamiento y lo que pareciera es una guerra, ¿no?, política en el fondo
¿no?, en represalia a las investigaciones que abre de la Fiscalía. No sé, usted nos dirá si la Fiscalía ha exagerado abriendo demasiadas carpetas a la presidenta, de pronto abriéndose un frente ahí, pero la respuesta del Ejecutivo ha sido más agresividad, acompañado, por supuesto, el gobierno de las bancadas que le son afines en el Congreso de la República. Y las víctimas de este enfrentamiento somos todos los peruanos, Mávila, en tanto los índices de criminalidad se siguen incrementando, ¿no? En esta lucha intestada entre poderes del Estado. Estamos hablando por un lado del Ejecutivo, por otro lado del Ministerio Público, cuando el Ejecutivo, por ejemplo, a través del Ministerio del Interior se encarga de dirigir a la Policía Nacional del Perú, quien a su vez debe luchar contra el crimen de la mano de los fiscales. Y los fiscales responden a una fiscal de la Nación enfrentada al Ejecutivo. Pero yo creo que más bien esto se debe en rigor a que también dentro de la Fiscalía existen filtros muy bajos para abrir investigaciones, ¿no? Ya, digamos, una noticia criminal no está dado por una sospecha inicial simple, sino simplemente en ocasiones hasta por un rumor. Sin embargo, la propia presidenta de la República... Ahí también la Fiscalía exageró y que hay casos que no ameritan haber iniciado una investigación. Claro que sí, yo creo que deben haber filtros más rigurosos. ¿En o qué además, caso, por ejemplo, de las carpetas? Bueno, no necesariamente en los que están enfrentando al Poder Judicial, perdón, al Poder Ejecutivo y a la Fiscalía de la Nación, sino también respecto a otros temas. Por ejemplo, en el caso de la operación quirúrgica, yo creo que aquí la Fiscalía hubiera implementado, por ejemplo, algunas diligencias previas para indagar si en rigor la Presidenta de la República pues simplemente se sustrajo de su función de tomar decisiones y estar a disposición las 24 horas del día y no informó al Congreso de la República. Lo que hace siempre la Fiscalía es abrir... ¿Es exagerada esa investigación? Bueno, no a raíz ya de los nuevos hechos que se han venido dilucidando, pero ese es el gran problema, porque el Poder Ejecutivo siente de que la Fiscalía de la Nación no realiza los filtros indicados y que por cualquier información que pueda ser propalada, la Fiscalía suele abrir investigaciones. Eso es cierto, sin embargo, yo creo que hay situaciones en las cuales la Fiscalía podría tomarse un poco más de tiempo para analizar si amerita o no abrir. ¿Cómo impacta esto, doctor? Y le pregunto, en la institucionalidad del país. Porque cuando se investigó a Pedro Castillo, la mayoría aplaudió, eran demasiados los indicios de actos de corrupción, pero esto parece haber abierto una caja de Pandora, así como en algún momento ocurrió con la vacancia. Hoy nuevamente y vemos estos enfrentamientos y te denuncio ante la Junta y yo te abro una carpeta fiscal y yo pido tu impedimento de salida del país y yo te nombro embajador para que entonces te pongo a buen recaudo y no estés cerca de y no asistas a esa investigación fiscal que para mí es jalar de los pelos. Es decir, ¿cómo queda la institucionalidad? Bueno, ¿no? Finalmente nuestro sistema de justicia ya nos están mirando y ya nos están advirtiendo. Desde la OCDE, por ejemplo, se habla, ¿no?, de un tema acá de debilitamiento de las instituciones que ejercen y aplican justicia en el Perú. Mávila, la Presidenta de la República está por debajo del error en la aprobación pública. Existe una deslegitimidad absoluta, nadie confía en la Presidenta de la República. Luego sigue el Ministerio del Interior, nadie confía en la policía. Y si no confían en la policía, tampoco en el Ministerio Público. Y ahí viene lo que tú señalas, ¿no? Esta alta deslegitimación de los poderes del Estado hace que también la población, en base a ese descontento, tome sus propias medidas de rebeldía frente a un sistema democrático. Y eso es lo que en realidad no queremos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede dentro de este enfrentamiento de poderes? Lo que yo creo que tiene que hacerse es más bien consensuar opiniones, consensuar también la lucha contra el crimen, porque si eso no lo hacemos, Mávila, y se sigue deslegitimando a esa velocidad las instituciones públicas, simplemente vamos a tener ya zonas de rebeldía, zonas cero, en las cuales ya la población va a tener que tomar sus propias medidas de protección frente al crimen. Y ese es el principal inconveniente, porque el día de hoy vemos a una Presidenta de la República que en lugar de estar gobernando, está más bien en la Fiscalía desfilando por diversas investigaciones. Tenemos igualmente a un ministro del Interior con múltiples investigaciones encima, que en lugar de estar luchando contra el crimen está dando cuenta a la Fiscalía. Y tenemos por otro lado la Fiscalía que también no tiene los filtros adecuados para saber contra quién lucha, porque hay un tema importante. Por ejemplo, este subsistema de organización criminal que lo regentaba en su oportunidad Jorge Chávez Cotrina reconoció de que ellos habían hecho abuso de la figura de la organización criminal. A todo lo calificaban como organización criminal. PPK, por ejemplo, el clásico ejemplo, ¿no? Su secretaria, su asistente, incluyeron al solamente que manejaba el vehículo. Solamente para armar una organización criminal, cuando en rigor debieron de haberse concentrado más bien en las verdaderas
verdaderas organizaciones criminales que extorsionan, que cometen delitos de homicidio, sicariato, entre otras. Y ese es el gran problema que el día de hoy estamos nosotros viviendo. De acuerdo, doctor. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche para conversar de estos temas. Vamos a ir a un corte y regresamos con Jorge.